Buenas tardes. Estamos aquí convocados por el Foro Ecuménico Social para realizar una presentación sobre inclusión laboral de jóvenes de origen inmigrante. Como ustedes saben, la Argentina se ha transformado en un país nuevamente inmigratorio. El crecimiento económico observado en los últimos años y los cambios en la legislación migratoria han propiciado la llegada de nuevos colectivos de origen inmigrante. Sin ir más lejos, el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, en su departamento de estadística, ha hallado que el 30% de quienes contraen matrimonio en la ciudad son de origen inmigrante. Lamentablemente, muchas de estas familias inmigrantes, al llegar a la Argentina, a las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, van a habitar a lo que es el cordón periurbano, a lo que son las villas miserias, y está aconteciendo un proceso interesante, pero lamentable, triste, en el sistema educativo. Por llegar los inmigrantes a determinadas escuelas, los autóctonos, los padres autóctonos, deciden el sacar los hijos de estas escuelas, por lo que quedan escuelas dentro del sistema educativo público para autóctonos y otras solo para inmigrantes. Al ser este aluvión o esta llegada renovada de inmigrantes reciente, aún no se han adoptado en la Argentina políticas desde las empresas en el marco de la responsabilidad social corporativa que tengan por objeto favorecer la integración de estos inmigrantes, y menos aún políticas dirigidas al colectivo de jóvenes al interior de los inmigrantes. Para ilustrarnos un poco sobre lo que sucede en otras latitudes, vamos a hacer mención a grandes rasgos de programas que son desarrollados en la Unión Europea. Luego vamos a bajar a lo que ha sido la realidad española, de tradición emigratoria y que en tiempos de la bonanza económica se transformó también en una sociedad de recepción fundamentalmente de inmigrantes, y luego haremos mención de un programa que viene desarrollándose en la Argentina que merece la pena por sus características el que sea destacado. Saben ustedes que España es una sociedad en estos últimos años, se ha convertido, como decíamos, en una sociedad inmigratoria, de tener dentro de sus habitantes, dentro de su población, solo a 10.000, 15.000 personas de origen inmigrante a comienzos de los años 90. El número de inmigrantes ha subido a casi 6 millones de personas, según los datos de la Agencia de Estadísticas Europea o Eurostat. La llegada de inmigrantes en esta sociedad ha provocado lo que en otras sociedades europeas, la activación de distintos procesos de integración en lo económico, en lo sanitario, en lo educativo, en lo laboral, en lo cívico, y ha sido escaso el esfuerzo que ha realizado la academia en torno a sistematizar cuál ha sido la respuesta de las empresas de manera unilateral o multilateral para, en el marco de sus políticas de responsabilidad social corporativa, favorecer la integración de estos colectivos inmigrantes en las sociedades de acogida. La Unión Europea, en algunos de sus documentos, ya a inicios de la década de los 2000, sostenía que las empresas se encontraban obligadas a integrar en su marco de actividades un conjunto de ideas y de propuestas tendientes a facilitar esta integración de la que hacemos mención. Christer Hallerby, que fue ministro de Inmigración y de Integración en Suecia tan recientemente como en el año 2008, sostuvo que Europa, para lograr insertarse de manera adecuada en el nuevo contexto internacional y ser competitiva en comparación a otros polos emergentes, necesitaba proteger a los inmigrantes que arriban en su territorio y que se desempeñan en puestos de trabajo desdeñados, despreciados por los autóctonos, y a su vez también en otros casos muchos de estos inmigrantes vienen a suplir las carencias que existen en el número de sujetos formados en profesiones de alto nivel. Él sostenía que las empresas debían, conjuntamente con el sector público principal protagonista y con organizaciones del tercer sector, a las que sumaba también a las iglesias, entre todos estos actores, entre todas estas instituciones, debía el trabajarse de manera mancomunada para favorecer una normal inclusión, una normal incorporación, una pacífica integración de los inmigrantes en las sociedades receptoras. Vamos a recordar algunas de estas propuestas en este escenario europeo. Existe una concertación de tipo público-privado denominada Obiettivo Lavoro
desarrollada en la región de la Emilia-Romagna, al norte de Italia, en la que se procede a la contratación de trabajadores de origen inmigrante en base a criterios de tipo ético, de tipo étnico, para favorecer a aquellos colectivos que por su nacionalidad se encuentran en situación de desventaja en relación a otros. Otro caso que merece la pena ser mencionado es el de TDC, una empresa danesa líder en el mercado de las telecomunicaciones, que recurre al momento de incorporar nuevos trabajadores al reclutamiento de trabajadores entre los jóvenes de origen inmigrante que por la estructura del mercado laboral en este país, en Dinamarca, se encuentran en permanente situación de exclusión, de marginación. Quienes han trabajado este concepto en los últimos años sostienen que las empresas deben caminar hacia lo que se denomina empresa mestiza, aquella empresa en donde la condición de inmigrante no sea un elemento, un atributo que desfavorezca al trabajador al momento de pretender hacer carrera en la misma, al momento de crecer. A este tipo de empresa se le denomina entonces empresa mestiza, en la que todos, autóctonos y recién llegados, tienen el mismo tipo de posibilidades. En el caso concreto de España, muchas empresas han replicado lo que son estas experiencias que mencionábamos en el territorio italiano y en el territorio danés. Muchas empresas españolas han llevado a cabo políticas para facilitar la integración de los inmigrantes, muchos de ellos jóvenes, en el campo económico-financiero, en el campo psicológico-afectivo y también en el terreno sociolaboral. Recordemos algunas de estas experiencias. Se puede recordar lo que ha sido la tarea o la labor desarrollada por el Banco Santander en materia de latino envíos, permitiendo que los jóvenes inmigrantes pudiesen remesar a un costo inferior al existente en el mercado a sus familias de origen, por lo que el codesarrollo, concepto acuñado por Nair, este gran sociólogo de origen francés, es posible. Luego el propio BBVA, también en el campo de las finanzas, con su programa Dinero Express, ha ofrecido a los inmigrantes asentados en España un amplio abanico de servicios financieros que no solo han permitido, como en el caso anterior, el remesar a los países de origen a un precio reducido, sino que a su vez también los incorpora, los bancariza en la sociedad acogida, con lo que ello implica en materia de posibilidad de emprender, en posibilidad de adquisición o acceso al crédito. Luego, la Caixa, que es una caja. Saben ustedes que en el mercado español las finanzas están repartidas entre grandes bancos y grandes cajas. La Caixa es una de las cajas más importantes junto con Caja Madrid. Ha creado un programa de naturaleza intercultural que tiene por objeto facilitar la integración social, cultural, educativa de los inmigrantes, fundamentalmente jóvenes, que arriban a España en situación de desconocimiento de la lengua autóctona. Telefónica, a partir de la implementación de lo que se denomina Mundialito de la Inmigración y la Solidaridad, ha permitido que a través del uso del deporte la población inmigrante pueda integrarse en la sociedad acogida, y a su vez también ha favorecido lo que es una gran preocupación en sociedades receptoras: el que no existan entre los colectivos inmigrantes brechas, gaps. Y este tipo de evento, este tipo de rutina de naturaleza deportiva facilita el que se conozcan individuos de distinta procedencia. Luego tenemos el caso de Unión Fenosa, Gas Natural, que ha formado inmigrantes en riesgo de exclusión social como electricistas para que puedan desempeñarse tanto dentro como fuera de lo que es esta multinacional. NH Hoteles, con su programa Global Staffing, ha incorporado y ha formado a trabajadores de origen inmigrante, permitiéndoles luego el aplicar todo lo adquirido en su formación en España, en sus países de origen, fundamentalmente latinoamericanos. El grupo Condis ha creado un departamento de integración y acogida
que en ocasiones suple lo que es la inexistencia de departamentos similares en determinadas estructuras del Estado. Lo que permite este departamento es que el joven inmigrante, al momento de incorporarse a la empresa, sepa cómo manifestarse internamente, cómo dirigirse, cómo realizar trámites, y lo que se le enseña, lo que se le facilita a nivel de información, excede lo que es la naturaleza, lo que es los límites de esta institución, de esta corporación. Luego en Caja Madrid se ha desarrollado un programa bastante interesante que se denomina el idioma como vehículo de la integración, y a todos aquellos inmigrantes jóvenes de origen no hispano, es decir, no competentes en castellano, se les ha facilitado de manera gratuita la adquisición de competencias lingüísticas en este idioma. El grupo VIPS, en materia de integración social y laboral, ha desarrollado una actividad semejante a la mencionada en el grupo CONDIS. Se facilita lo que es la integración, el conocimiento de las reglas internas a la empresa, y al mismo tiempo se crea dentro de trabajadores o al interior de quienes son ya sus trabajadores, tanto autóctonos como inmigrantes, se ha creado un programa de tipo voluntario para que estos propios compañeros de trabajo que reciben a los jóvenes inmigrantes faciliten lo que es el proceso de inserción. Finalmente, el Grupo Carrefour ha llevado una labor muy interesante en materia de integración laboral, permitiendo la formación y generación de trabajadores de origen inmigrante que se encuentran en riesgo de exclusión social. Muchos de los favorecidos por este programa son individuos que poseen menos de 30 años. Estas empresas en España han comprendido que una correcta manera de atender un problema en concreto de la sociedad española, la llegada de inmigración masiva, es el desarrollar políticas de responsabilidad social corporativa. Han permitido a través de estas políticas el evitar que inmigrantes pasen a formar grupos excluidos, marginados socialmente. En el marco de la actual crisis, la continuidad de estas políticas ha permitido evitar el deterioro en las condiciones de vida de muchos de estos inmigrantes. En el caso argentino, en el caso uruguayo, en el caso chileno, en el propio caso venezolano, en el que se observa emigración de sus clases medias calificadas, pero llegada ingente de inmigrantes de países del entorno que encuentran allí posibilidades. En todos y cada uno de estos países, las empresas encuentran en el apoyo al inmigrante, en el apoyo a su integración en la sociedad de acogida, a un nuevo stakeholder. Seguiremos desde la academia sistematizando este tipo de prácticas, y se invita a quienes desarrollen tareas en el marco de las empresas el poder ejecutar de manera concertada, de manera unilateral, este tipo de proyectos. Finalmente, como habíamos mencionado al inicio, cabe destacar en el contexto argentino lo que es el programa para refugiados, para integración de refugiados, desarrollado por Manpower en coordinación con el tercer sector y con el Ministerio de Trabajo. La Argentina ha sido muy generosa en los últimos años en materia de recepción de inmigrantes de origen con un origen en el refugio, es decir, aquellos desplazados por motivos políticos, por motivos económicos. Sin embargo, no se ha dado un paso más allá de la recepción o la autorización a residencia en el territorio. Gracias a la intervención de Manpower y a quienes se desempeñan allí en materia de responsabilidad social corporativa, a muchos, no a todos, de estos inmigrantes con condición de refugiado, se les está procurando la inclusión laboral, el que encuentren un puesto de trabajo en función de su formación y de sus aspiraciones. Este es un ejemplo que otras empresas pueden o están invitadas a seguir. Muchas gracias y hasta pronto.